Con el apoyo del PRI, la Cámara de Diputados de México aprobó ampliar la permanencia de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública hasta 2028 en lugar de 2024, como estaba previsto. Uno de los contradictores de la medida denuncia la militarización paulatina del país. Tenemos reporte desde la capital mexicana. Los londinenses comenzaron a dar el último adiós a la reina Isabel II. Miles de personas hacen filas a las afueras del Palacio de Westminster, donde reposan los restos de la fallecida monarca durante 4 días de cara a su funeral de Estado el 19 de septiembre. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky prometió la victoria ante Rusia al visitar las ciudades de Balaklia e Izium en el noreste del país, ambas retomadas por las fuerzas ucranianas en medio de la contraofensiva, y tras hablar con Vladimir Putin, el secretario general de la ONU dijo que la posibilidad de un acuerdo de paz sigue siendo muy lejana. Hola y bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en México con 335 votos a favor, 152 en contra y una abstención. La Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada una reforma constitucional que permite que el Ejército continúe realizando tareas de seguridad pública hasta 2028 en lugar de 2024 como estaba previsto. Esta medida ha generado polémica ya que las Fuerzas Armadas enfrentan acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y uso desproporcionado de la fuerza. Previamente, nuestro corresponsal Mario Carbonell nos contaba qué implica la aprobación de esta reforma y qué tan significativo es el apoyo del PRI. Hola, en efecto, mira, cuando se creó la Guardia Nacional, mediante una reforma constitucional, se estableció un artículo 5º transitorio que facultaba al presidente para echar mano de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública durante 5 años posteriores a la creación, esto mientras se consolidaba la Guardia Nacional. Lo que hoy se está haciendo es una reforma a ese entramado jurídico de la Constitución para ampliar ese plazo otros años más hasta 2028. Es decir, hasta 2028 podrá haber militares en las calles patrullando, realizando tareas de seguridad. El apoyo del PRI fue fundamental, ya que al tratarse de una reforma constitucional se requerían de 2/3 partes de los legisladores y sin el PRI no hubiera sido posible. Esto que implica también, implica una fractura en el PRI porque esta reforma pasa ahora a la Cámara de Senadores, donde los priistas no están de acuerdo con esta reforma, y también fractura a la coalición opositora de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y el PRI, que van juntos contra Morena. ¿Por qué? Porque habían establecido que no habría reformas a la Constitución y menos en este sentido. En noticias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional dijo estar a favor de un alto el fuego bilateral con el Estado destinado a reanudar las negociaciones que se suspendieron en 2019. Así lo anunció su principal negociador en Cuba, Pablo Beltrán. El jefe de la delegación del grupo guerrillero también mencionó que si se cumplen las condiciones de seguridad, volvería a territorio colombiano durante las próximas semanas para entablar conversaciones con sus compañeros en la selva y afinar su estrategia de cara a una nueva ronda de negociaciones de las cuales, entre otros, Venezuela sería garante. Pasamos a Reino Unido, donde continúan las honras fúnebres de la reina Isabel II. Escoltado por sus hijos, el ataúd fue llevado desde su residencia en Londres, el Palacio de Buckingham, hasta el Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico, donde permanecerán sus restos durante 4 días de cara a su funeral el 19 de septiembre. Hasta allí miles de personas han llegado para dar el último adiós a la fallecida monarca. Se estima que las largas filas de simpatizantes de la reina Isabel II han alcanzado más de 4 kilómetros de longitud. La capilla ardiente se mantendrá durante 4 días. Significó mucho poder despedirme de ella. Ver a sus nietos, verla, fue algo que nunca olvidaré. Nunca lo olvidaré. Acabo de ver el fallecimiento de la reina literalmente ante mis ojos y es tan triste, tan profundo. Cumplí mi lealtad hacia ella cuando estuve en la Fuerza Aérea durante 22 años, así que es muy triste. En noticias de la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky visitó las zonas recientemente liberadas por el ejército ucraniano en el noreste del país para resaltar los resultados de la contraofensiva en la región de Kharkiv. Se trata de Balaklia e Izium, que habían sido tomadas por las tropas rusas, donde también pudo presenciar la devastación provocada por el conflicto. La bandera ucraniana volvió a ondear en Izium.
un símbolo de la contraofensiva de Kiev en el noreste. Izium, en la región de Kharkiv, es una localidad estratégica situada dentro del territorio recuperado por el ejército ucraniano tras meses bajo control ruso. Nuestra ciudad está, hablando francamente, a las puertas del Donbass. La región de Donetsk empieza a 50 kilómetros de aquí, lo que es el principal objetivo de Putin. Estábamos casi que resignados a que las tropas rusas nunca se fueran. Tanques marcados con la Z abandonados, tras la retirada el pasado fin de semana de miles de tropas rusas. La mayor derrota de Moscú desde el mes de abril, cuando los soldados del Kremlin se marcharon de los alrededores de Kiev. La vista es muy impactante, pero no es impresionante para mí, porque comenzamos a ver las mismas imágenes de Bucha, de los primeros territorios desocupados. Entonces es lo mismo, edificios destruidos, personas asesinadas. Rusia todavía domina una quinta parte del territorio ucraniano. Moscú asegura que la retirada de la región de Kharkiv responde a una estrategia de repliegue en el Donbass. Mientras tanto, en las zonas liberadas por Kiev, hay quien recupera cierta alegría. Vyacheslav, querido, te he estado esperando, sabía que volverías. Estoy muy feliz. Llegué casi a perder la esperanza, pero al final ha vuelto a florecer. Mamá, sabía que regresaría por ti. Zelensky insistió en que Ucrania ganará esta guerra, un deseo compartido por la Unión Europea, que, según la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, permanecerá del lado de Kiev a pesar de las represalias energéticas del Kremlin. La primera ministra sueca, la socialdemócrata Magdalena Andersson, anunció que presentará su dimisión al cargo luego de los resultados de las elecciones legislativas del domingo. Con el 99,7% de los votos escrutados y el voto exterior ya recontado, la oposición de derecha y de extrema derecha ganó la elección con 176 escaños frente a los 173 del bloque del gobierno. El Partido Socialdemócrata siguió siendo el más votado, pero el ultraderechista Demócratas de Suecia fue el ganador moral de la jornada al alzarse como segunda fuerza política del país. Armenia y Azerbaiyán acordaron un cese del fuego para poner fin a 2 días de intensos enfrentamientos que han causado la muerte de unos 155 soldados a ambos lados. Los dos países, eternos enemigos, se habían acusado mutuamente de instigar nuevas rondas de bombardeos a través de sus fronteras. Los funerales han comenzado en Azerbaiyán, un día después de que los enfrentamientos fronterizos con Armenia mataran a decenas de soldados a ambos lados. Los dos países han estado luchando por la zona montañosa de Nagorno-Karabaj durante décadas, pero esta es la violencia más mortífera entre los vecinos desde la pasada guerra de 6 semanas que mató a más de 6.500 personas en 2020. Armenia dice que los bombardeos azerbaiyanos han obligado a al menos 2.750 personas a huir de sus hogares. Salimos y vimos que ya no era posible permanecer en nuestras casas, que se estaba produciendo graves bombardeos. Estábamos muy asustados, huimos de las casas para evitar quedar atrapados bajo los escombros. Los países exsoviéticos se han intercambiado las culpas por el recrudecimiento de las hostilidades. Es evidente que esta agresión fue planificada con mucha antelación. Hubo una larga campaña de propaganda, la difusión de acusaciones casi inimaginables de la llamada provocación militar de Armenia. Las rechazamos constantemente. Armenia ha acusado a Azerbaiyán de ocupar una parcela de su territorio tomada en los enfrentamientos del martes y ha pedido ayuda a su aliado Moscú. Mientras tanto, Azerbaiyán ha recibido el apoyo del pueblo del presidente turco. Considerando inaceptable la violación por parte de Armenia del acuerdo alcanzado tras la guerra de 2020, que se saldó con la victoria de Azerbaiyán, el mundo entero debe saber que, como siempre, estamos al lado de nuestros hermanos azerbaiyanos. El mandatario turco Recep Tayyip Erdoğan y su homólogo ruso Vladimir Putin hablarán de los combates cuando se reúnan esta semana. El Kremlin ayudó a negociar un acuerdo de paz entre Bakú y Ereván hace 2 años, pero desde entonces Moscú se ha distraído con su guerra en Ucrania, que puede haber provocado un vacío de poder que ha revivado la tensión. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.